recuerdan que la última de estas cosas se titulaba Nueva idea de la realidad y la razón. En cierto modo, se debe hacer un balance de lo que ha significado el curso. Se trataba de perseguir 25 siglos de filosofía. No, por supuesto, hacer una historia de la filosofía en 25 siglos, sino una historia de lo que ha ido siendo la filosofía, de la función que ha tenido en la vida de los países occidentales, únicos de los que hemos hablado, y cuál ha sido el carácter que ha tenido como pretensión de conocimiento, como repertorio de problemas y de métodos para enfrentarse con ellos. Hemos podido cumplir el programa hasta el final. Hemos llegado al siglo XX, en el cual nos encontramos al final del siglo. Creo que el alcance de la innovación que representa nuestra época es mucho mayor de lo que se piensa. Es muy curioso. Prácticamente se desconoce lo que se ha creado realmente en filosofía en este siglo. En cierto modo no aparecen las cosas que ocupan el horizonte público y más manifiesto de la filosofía, la mayor parte de las publicaciones, las revistas, los congresos, todo esto, en definitiva, parece casi desconocer lo verdaderamente innovador que se ha producido en este siglo. En gran parte yo creo que esto se debe a un hecho que para nosotros es muy relevante, que es que una parte muy considerable de estas innovaciones han tenido su origen en España. Cosa rara, cosa enteramente infrecuente. Ustedes han visto el poco espacio que ha ocupado en este curso el pensamiento filosófico español. Muy poco. Siempre de un modo marginal, como una forma casi siempre no demasiado creadora de lo que significaba la filosofía en las diferentes épocas. Esto es interesante y ha sido un rasgo que ha caracterizado la historia cultural española. Muchas veces digo que la cultura española es extraordinaria. Yo creo que tengo una muy alta idea de ella, pero ha sido incompleta. Han faltado, en su gran mayoría ha faltado la creación de la ciencia moderna, ha faltado también la filosofía precisamente en la fase en que ha sido más original y más creadora, es decir, en la época moderna. Durante mucho tiempo ha habido reflejos de pensamiento de otros países. A veces reflejos muy valiosos, otras veces ni siquiera tanto. A veces grandes sistematizaciones, piensen ustedes en lo que ha significado dentro del humanismo la figura de Luis Vives, o con mayor importancia y más profundidad filosófica, al finales del siglo XVI y comienzos del XVII, la obra enorme de Suárez, teológica y filosófica, metafísica estrictamente. Las disputaciones metafísicas ha sido el gran tratado que ha aprendido metafísica el siglo XVII y buena parte del XVIII, pero tampoco representaba una forma particularmente creadora. Esto no había ocurrido hasta nuestro tiempo, pero ha ocurrido. Ha ocurrido por razones múltiples y que no son demasiado difíciles de explorar y lo he hecho en otras ocasiones. Ahora, una cosa que se ocurre en España tiene todas las probabilidades de que no se entere casi nadie. Hay que darse cuenta de eso. No ocurre con algunas formas de cultura, por ejemplo, no ocurre con la pintura o incluso con la música. Entre otras razones porque no hay que traducirlas.
no están ligados a una lengua. Y piensen ustedes que el español, lengua muy leída, muy aprendida en el siglo XVII, después no lo ha sido. El desconocimiento del español hasta este siglo está volviendo a ser una lengua no demasiado conocida, pero bastante conocida en Europa, en gran parte por el peso que tiene el mundo hispánico en su conjunto, no solamente España. Pero en definitiva, esto es un factor. Por otra parte, respecto de la pintura, hay otro factor que no se puede desdeñar, que es que los cuadros valen dinero. Y gran parte de la fama de los pintores, sobre todo en nuestra época, se debe a que tienen un valor económico. Lo cual no ocurre, evidentemente, con la literatura. Los libros valen muy poco, cuesta imprimirlos. No, el poseer un libro no tiene un valor económico importante y, por tanto, ese factor falta. Pero hay algo más importante todavía. Esas innovaciones de pensamiento son desconocidas también en España. Esta es la cuestión. Y esto sí que da más que pensar. En definitiva, yo creo que quizá algunas de las innovaciones filosóficas españolas son más y mejor conocidas fuera de España que dentro. Entendámonos. A mí me gusta ser justo y ver las cosas con cierta complejidad. Y la huella del pensamiento filosófico español en España es muy grande. Entre los cultivadores de la filosofía es mínima. No es un asunto profesional, es un asunto social, personal. Son muchos los españoles, son muchos millares de españoles los que viven y piensan y entienden y juzgan porque en España ha habido un pensamiento particularmente creador. Esto no se refleja apenas en el horizonte profesional, intelectual del pensamiento español. Este es un hecho. Es un hecho no aclarado, no enteramente claro. Ha habido interferencias de todo tipo. Evidentemente la historia de España en los últimos 60 años ha sido particularmente complicada y agitada. La guerra civil ha tenido consecuencias, no ya las inmediatas, sino consecuencias intelectuales y sociales enormes. Ha habido además toda una serie de factores personales. El hecho es que da la impresión de que todo lo que en España se ha creado en el siglo XX no existe. Ese es un problema español, es un problema no propiamente filosófico, es un problema histórico. Pero en fin, ahí está. Pero al fin eso explica el que esas innovaciones filosóficas resultan muy desconocidas. Muy desconocidas, lo cual tiene un lado positivo, casi todo tiene un lado positivo, y es que como esas innovaciones están ahí, están a disposición del que quiera tomar posesión de ellas, hay instrumentos que permitirían, yo lo dije así en un trabajo mío de hace casi medio siglo, dije que el que tomara posesión realmente de las innovaciones filosóficas españolas se podría poner en disciplina que cultivara absolutamente. Hice un experimento que es como el que muestra algunas pepitas de oro. Y ahí están, las mostré. Lo interesante es que casi todo el mundo pasó de largo. Y ha seguido pasando de largo. Pero las pepitas de oro estaban ahí como muestra. Y eso demostraba que había un filón que naturalmente está a disposición de cualquiera. No hay derechos de propiedad sobre las ideas, sobre el pensamiento, y por consiguiente, el que quiera, especialmente si se mueve en el ámbito de la lengua española, tampoco es exclusivo, naturalmente,
las ideas están abiertas a cualquiera, pero más directamente, más inmediatamente, para los que vivimos dentro de la lengua española, está ese filón extraordinario a disposición de cualquiera. A los más jóvenes, a los que están en el futuro, a los que van a vivir en el siglo XXI, les toca aprovechar o no aprovechar ese filón. Desde Dilthey se había producido una atención nueva a una realidad siempre desatendida, la vida humana. En cierto modo la fenomenología, por otra parte Bergson, el pensamiento que hizo una filosofía de la existencia o una filosofía existencial, o en cierto modo, incluso aunque esto es mucho más secundario, lo que se llama el existencialismo, se había concentrado la atención por primera vez en la historia sobre esa realidad que es la vida humana. La vida humana no biológica, sino biográfica. Pero hace 80 años, exactamente 80 años, recibió en manos de Ortega esta consideración filosófica, su radicalidad y además su formulación adecuada. Ortega no hablaba de la vida, sino de mi vida, es decir, la de cada cual. No olviden ustedes, se trata de un concepto circunstancial cuya significación cambia según quien lo dice, como yo, como aquí, como ahora, como hoy. Mi vida, de la cual decía Ortega que era la realidad radical. Entendiendo por radical no la más importante ni la única, por supuesto, que disparate. Eso no se lo ha pensado jamás Ortega, ni nadie que capaz de pensar. Es la realidad en la cual radica toda realidad como realidad. Es decir, el concepto de realidad depende de su aparición, manifestación, radicación en el ámbito de mi vida. Y mi vida es yo y mi circunstancia, es decir, yo y todo lo que encuentro o puedo encontrar, es decir, la totalidad de la realidad. La totalidad de la realidad, pero no como un conjunto, no algo equivalente al concepto de universo o al concepto de omnitudo realitatis. No es esto. En un libro de hace 40 años, pequeño libro de hace 40 años, empleé una fórmula. Decía, mi vida es la organización real de la realidad. Esta es. Yo encuentro toda realidad en mi vida. En ella, en su horizonte, en su ámbito, aparece toda realidad. Y justamente aparece organizada según la estructura que es mi vida. Esto es precisamente lo que no ha dicho nadie antes de Ortega el año 1914. Ortega decía, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Hace mucho tiempo dije que si los ecologistas supieran de qué están hablando, en realidad no lo saben, hubieran tomado como divisa esta frase. Evidentemente, parece que se ha hecho el encargo. La filosofía, ustedes lo han visto a lo largo del curso, durante muchos siglos fue realismo, no una tesis, no era una tesis del realismo, era precisamente una convicción, una creencia previa en la cual se estaba y que ni se formulaba. La realidad son las cosas. Y ser real quiere decir ser independiente de mí, a diferencia de lo que se consideraba subjetivo. Desde Descartes se produce una inversión de este punto de vista. Se cae en la cuenta de que no es seguro que las cosas sean independientes de mí, sobre todo no sé nada de ellas más que cuando están conmigo. De lo que son las cosas aparte de mí, no sé nada. Yo sé de ellas cuando
estoy con ellas. Cuando las veo, las percibo, las toco, las pienso, las imagino, las quiero. Y entonces se produce esta gran inversión de la perspectiva. Las cosas no son independientes. La realidad, por tanto, no es primariamente la de las cosas, sino la mía. Yo que las pienso. Yo que tengo cogitaciones. Algunas gentes pretenden enmendarle la plana a Descartes diciendo no es yo pienso, es yo siento, yo amo, yo quiero. Todo eso es lo que quiere decir Descartes, naturalmente. Es decir, Descartes entiende por cogitatio todo acto psíquico. Es decir, pensar, tocar, percibir, oír, querer, amar, odiar, todo eso es cogitatio. Ego sum res cogitans. Yo soy una cosa que piensa. Cogito ergo sum. Pienso, luego soy. Entonces, las cosas pierden su independencia. No pierden su realidad, conste, pero pierden su independencia. No son independientes de mí. Dependen de mí. Son ideas mías. Y por ahí se va a iniciar precisamente el idealismo. Lo que pasa es que Descartes desliza, recuerden ustedes aquella frase de Gratuitus canum vie vrai, todo lo que uno ha visto es verdad, lo que ha visto, pero si añade algo a lo que ha visto o elimina algo de lo que ha visto, puede no ser verdad. Cuando Descartes dice que las cosas no son independientes de mí, tiene toda la razón, pero dice, en cambio, yo soy independiente de ellas. Hay guerra. Yo no soy independiente de las cosas. Porque, naturalmente, él ve que yo puedo cambiar. Hace un rato estaba yo en mi casa. Estaba con otras cosas. En otro lugar. Ahora estoy aquí, estoy con ustedes. Sí, pero siempre estoy con cosas. Con unas o con otras. Pueden cambiar de contenido. Y además algunas me acompañan siempre. Por ejemplo, este cuerpo con el cual he venido. Lo tenía también en mi casa. Una porción de las cosas me acompañan siempre. Es decir, acierta al negar la independencia de las cosas, yerra al afirmar la independencia del yo. Es decir, el realismo era un error. El idealismo también lo es. El idealismo corrige el error realista, pero cae en otro. Pues bien, la formulación de Ortega excluye ambos errores. Recoge la parte de razón que tienen ambos, pero no cae en lo que tienen de violencia ejercida sobre la realidad. Cuando Ortega dice yo soy yo y mi circunstancia, no dice siquiera que hay yo y mi circunstancia, sino que yo, la realidad que es mi vida, soy yo y mi circunstancia, con la circunstancia incluida, con toda la realidad que encuentro o puedo encontrar. Es decir, se pone más allá de las dos grandes tesis de la filosofía, del realismo antiguo y medieval y del idealismo de la edad moderna. Y entonces, naturalmente, descubre ese yo circunstancial, ese yo ejecutivo que incluye todo lo que encuentra también en su realidad. La palabra yo funciona dos veces. Yo soy yo y mi circunstancia. El primer yo es el que engloba la totalidad de la realidad, es el único verdaderamente real. El segundo yo es, diríamos, el momento de yoidad, el carácter de yo que me pertenece. Y por consiguiente, no hay subjetivismo, en absoluto. La vida humana no acontece dentro de mí, sería muy cómodo. Acontece fuera de mí, con las cosas, entre ellas, oprimido por ellas, usándolas para vivir y para realizar mis proyectos. Este carácter hace que pudiéramos decir que la vida es un dentro que se hace un fuera. Esto es fundamental. Y como ven ustedes, por tanto,
supera las dos formas capitales que había arrastrado la filosofía y que ha seguido arrastrando durante mucho tiempo. Recuerden ustedes también cómo la forma más refinada de idealismo, esto lo tocamos en su momento, la de Husserl, consideraba la conciencia como la realidad absoluta, él dice relativa a nada. Ortega muestra que no hay conciencia, que la conciencia no es una realidad, que hay yo y las cosas, yo con ellas. Y cuando en un acto nuevo que no es el de vivir con ellas, reflexiono, entonces lo interpreto diciendo que yo tengo conciencia de ustedes, por ejemplo. Pero la realidad inmediata es yo con ustedes, no conciencia de. Esto es una interpretación en un acto secundario, un acto posterior a la percepción, por ejemplo. Es decir, que no existe precisamente esa posibilidad que Husserl afirma y exige de la reducción fenomenológica, de la epogé, la evitación de toda posición existencial, porque ese poner entre paréntesis o ese desconectar que Husserl pretende se hace desde fuera del acto, en otro acto distinto. Y por consiguiente este acto se ejecuta siempre con los pies en el suelo, en la realidad, en la vida. Como ven ustedes, es una transformación de la metafísica radical, que afecta al sentido mismo de la palabra realidad. Y no es cosa, en modo alguno es cosa. Mi vida no es ninguna cosa, ni es una cosa material, ni es una cosa espiritual, que sería otro tipo de cosa. Es un acontecer, es algo que acontece. Ortega decía con una forma coloquial, la vida es lo que hacemos y lo que nos pasa. Es una definición absolutamente transparente y clara. La vida me es dada, pero no me es dada hecha. Tengo que hacerla. Es un quehacer. No tengo más remedio que hacerla. Es proyecto. Yo proyecto mis proyectos sobre la circunstancia. Y cuando proyecto esos proyectos, los ingredientes de la circunstancia se convierten en posibilidades o imposibilidades. Justamente, me permiten realizar mis proyectos o me impiden realizarlos. Y por consiguiente es algo vuelto hacia el futuro. Es algo, con la expresión que uso personalmente yo, algo futurizo, algo proyectado, orientado hacia el futuro. Lo cual quiere decir algo también de una radical novedad metafísica, la inclusión de la posibilidad en el seno mismo de la realidad. Es una realidad que consiste primariamente en posibilidad. Por tanto, la vida humana no tiene identidad, no hay identidad, tiene mismidad, que no es lo mismo. El hombre nunca es lo mismo, pero es el mismo. Y esto quiere decir que el hombre es constitutivamente libre, forzosamente libre, porque precisamente no hay nada que dispare con un automatismo su vida. El hombre no tiene instintos, tiene pocos y pobres instintos, no tiene más remedio que elegir entre las posibilidades, entre el amplio teclado de posibilidades que se le presentan, mayores o menores, según las épocas, según las condiciones personales. Tiene que elegir, tiene que decidir quién va a ser, qué va a hacer para ser el que pretende ser, para realizar sus proyectos. Como ven ustedes, es una manera enteramente nueva de ver la realidad. Tiene la ventaja no despreciable de ser inteligible, porque justamente con mirar lo que es nuestra realidad, basta con reflexionar sobre qué es lo que hacemos al vivir, qué tenemos que hacer para vivir, para descubrir sencillamente todo esto que he estado diciendo. Hay una estructura. La vida humana tiene una estructura que se obtiene analizando una vida humana concreta. Diremos la mía.
que es la que tengo a mano, aquella que conozco en su inmediatez. Y al descubrirla, al analizarla, yo descubro ciertos ingredientes, ciertos caracteres que son necesarios. Esto es capital. Son necesarios. Sin ellos no puede darse mi vida. Y por ser necesarios son universales. No al revés. No se trata de que yo descubra en cada uno de los hombres, en cada una de las vidas humanas, ciertos rasgos, ciertos caracteres comunes. Y por tanto, deduzca que son universales. No. Basta con una vida. Por ejemplo, la mía. Si yo descubro las condiciones sine quibus non, sin las cuales no es posible, tengo la seguridad de que esas condiciones son necesarias y por tanto universales, porque tienen que darse en toda vida humana, en toda vida que sea precisamente esto. Y esto es lo que se llama la estructura analítica de la vida humana, que se obtiene mediante un análisis de una vida concreta, insisto, en principio la mía. Lo que pasa es que en la mía encuentro las demás, no crean ustedes, no me puedo quedar en la mía aunque quisiera. Ahora bien, esta estructura es relativamente abstracta. Ustedes imaginen, es un ejemplo que he puesto algunas veces, ustedes imaginen una mente superior, piensen ustedes una mente angélica, que no hubiera tenido nunca la intuición de una vida humana concreta y que leyera un libro que se titulara Teoría analítica de la vida humana. No entendería nada. Le faltaría la concreción, le faltaría la intuición de una vida efectiva. Es decir, esa teoría que expresaría la estructura analítica de la vida humana tendría que llenarse de contenido circunstancial para ser real. Ortega empleaba el concepto matemático de lo que llama Leerstellen, en alemán se llama Leerstellen, lugares vacíos. Literalmente son las fórmulas algebraicas. Por ejemplo, ustedes formulan una ecuación y hay x igual 2y, z, etc. Esto no tiene sentido ninguno concreto hasta que se llena de contenido numérico. Entonces sí. Pues bien, la estructura analítica de la vida humana es irreal. Se tiene que llenar de contenido circunstancial para ser realidad, para ser efectivamente real. Faltaba un elemento. Yo estuve durante muchos años un poco agobiado por la preocupación de no ver cómo se podía pasar directamente de la estructura analítica de la vida humana al conocimiento de la vida humana concreta, circunstancial, individual. Años y años me he debatido con este problema hasta que caí en la cuenta de que existía algo intermedio, lo que he llamado la estructura empírica de la vida humana. Hay estructuras que no se obtienen por mero análisis, no se obtienen analizando una vida concreta. No son, por tanto, estructuras necesarias. Podrían ser de otro modo. Las conozco porque veo que son así efectivamente, porque tengo experiencia de ellas. Son estructuras empíricas. Pero no son meros accidentes. Como se distinguía en la metafísica tradicional entre la esencia, la sustancia y sus accidentes. Yo tengo delante de mí una serie de personas. Todos ustedes
aparte de la estructura analítica de la vida humana, el ser temporal, el ser libre, el ser proyectiva, el ser circunstancial, etcétera, 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 tienen ustedes ciertos rasgos, tienen ustedes un tamaño aproximado entre 1,5 metros y 2 metros, ninguno de ustedes tiene 10 centímetros, ninguno de ustedes tiene 20 metros de altura, todos ustedes tienen una cabeza, solo una, puede ser muy buena, pero solo una, tienen ustedes 2 brazos y 2 manos y 5 dedos en cada mano, tienen ustedes 2 pulmones y un solo corazón, que puede ser muy hospitalario, pero solo uno. Tienen ustedes una sensibilidad, unos ciertos sentidos determinados. Tienen ustedes una temporalidad con una duración de la vida que puede ser aproximadamente un siglo, quizá con suerte un poco más, pero no mucho más. Tienen ustedes una estructura que consiste en que unos son varones y otros son mujeres. Todo esto podría ser de otro modo. La vida personal, esa vida que se obtiene por análisis de una vida humana, de una vida personal, podría ser con una existencia acuática, se podría respirar por branquias y no por pulmones, podría tener un tamaño completamente distinto, podría ser un volador. El hombre se ha pasado toda la vida en los pájaros, hasta que ha volado de otra manera. Podría tener una duración de la vida de unas horas o de unos siglos. No reproducirse y Dios crear de vez en cuando vidas humanas, o podría reproducirse por yemas, por ejemplo, no sexualmente, y podría ser algo enteramente distinto. Todos esos rasgos concretos son empíricos, son de hecho así. Yo sé que pertenecen a la vida humana porque lo encuentro así, pero son accidentes como el ser madrileño o parisiense o del Pakistán, o ser rubio, moreno, alto, bajo, notario o labrador. No, son elementos estructurales, pero empíricos pero estructurales. Y el conjunto de las estructuras empíricas con que encontramos la vida humana es lo que llamamos el hombre. Fíjense ustedes que decimos vida humana porque no conocemos otra vida personal más que esta. Si hubiera otra estructura empírica, no sería hombres, sería vida personal, vida en el sentido biográfico, en el sentido personal. Cumpliría las condiciones, tienen al estudiar la estructura analítica, pero no serían hombres. A veces he puesto un ejemplo muy trivial. Si se hace un viaje a otro planeta y se llega y se encuentra que en él hay pues, plantas y animales, y bueno, volvemos con un poco de decepción. Hemos visto plantas y animales, pero no hombres. Hacemos otro viaje a otro planeta y no encontramos hombres. También volvemos con cierta decepción. ¿Por qué? Pues porque pensamos que no hace falta tan largo viaje, porque hombres en Madrid hay suficientes. Entonces, ¿qué es lo que queríamos? Lo que esperábamos, lo que deseábamos era encontrar vida personal con otra estructura empírica. Personas, pero no hombres. Esto es lo que, por ejemplo, imagina Spielberg en El extraterrestre. O sea, aquella película ET que ustedes han visto probablemente. Yo escribí un artículo sobre ella titulado Una persona no humana. Aquel extraterrestre era una persona, evidentemente, pero no era humana. No era un hombre. Como ven ustedes, por tanto, eso que llamamos el hombre es el conjunto de las estructuras empíricas variables en principio, modificables en principio, con los cuales se realiza la vida personal que conocemos. Y esta es la pieza
necesaria para pasar de la estructura analítica de la vida personal, no digamos ahora humana, a la vida concreta, singular, circunstancial de cada uno de nosotros. El intermedio es la psíquica, es decir, el hombre. Y este es el tema de la antropología. La antropología precisamente estudia no la vida personal en general en su estructura analítica, sino la vida personal tal como se realiza entre nosotros, es decir, en el hombre, en la vida rigurosamente, ahora sí, humana. Como ven ustedes, esto es, creo, algo que se ha añadido a la filosofía en este tiempo. Pero claro, lo que pasa es que para entender una realidad tan distinta de las demás realidades, una realidad que no es cosa, hace falta conceptos y categorías distintos de los que se han empleado para entender las cosas. Y es curioso que ha habido una especie de escasez de conceptuación y de categorización para adecuarse a esa realidad que se trata de pensar. Por lo pronto, la movilidad, la extrema movilidad de esta realidad, que es mobilis immobili, móvil en el elemento móvil. El hombre pierde pie, está acostumbrado a andar sobre el suelo, a manejar estructuras rígidas. Cuando todo está en movimiento, cuando todo está cambiando, cuando todo está variando, pierde pie, se siente enteramente desorientado y perdido. Sí, pero fíjense ustedes que no se trata de perder pie tampoco, porque la vida humana tiene estructuras. Ah, claro. Estructuras que se tienen que llenar de contenido circunstancial, variable, moviente, movedizo, pero estructuras. Por consiguiente, hay una estructura de la vida humana, hay múltiples estructuras de la vida humana que tenemos que conocer. Y entonces hay que emplear conceptos diferentes. Yo he usado, por ejemplo, conceptos como de instalación, vector, juntándolos como tienen que estar juntos, instalación vectorial, trayectorias, condición corpórea, condición sexuada, la sensibilidad como transparencia, la temporalidad y la articulación de la temporalidad continua pero articulada en edades, la condición sexuada. Esa vida humana se realiza en dos formas irreductibles, varón y mujer, y por tanto hay la posibilidad de la condición amorosa. Hay que pensar la mortalidad del hombre, la mortalidad de la estructura empírica de la vida humana, pero si se sitúa uno en la perspectiva de la vida como tal, que es proyectiva, no se ve necesidad de dejar de proyectar. La vida, la corporeidad, la estructura empírica de la vida humana es una estructura cerrada que desemboca en la muerte. La vida humana como tal no, es una realidad proyectiva que postula la perduración. Como ven ustedes, son conceptos nuevos, conceptos distintos, hechos no para pensar las cosas, sino para pensar la realidad de la vida humana, de la realidad personal. La filosofía nunca ha tomado en serio el hecho de que existen mujeres. Lo ha considerado, bueno, como una determinación secundaria. A veces se ha pensado incluso como si fuera otra especie. Ustedes imaginen, entonces el hombre sería híbrido, porque se define precisamente la comunidad de especie por la posibilidad de procreación. Si se piensa en términos de vida y no en términos de pura corporeidad, se descubre que es una disyunción polar, una proyección mutua, que crea un campo magnético de la convivencia. Es decir, se descubre que hay la inclusión de una forma en la otra, que se son recíprocamente,
quiero decir con esto que no es que haya hombres y mujeres, es que ser hombre quiere decir estar referido a la mujer, y ser mujer quiere decir estar referida al varón. Es una referencia mutua que los constituye, que es constituyente. Pero fíjense ustedes, es curioso cómo se ha reprochado, por ejemplo, a Heidegger, que en su gran libro Sein und Zeit no aparece para nada la condición sexuada. Pero ¿cómo va a aparecer si se mueve en el plano de la estructura, lo que llamaríamos la estructura analítica? Ahí no hay. La condición sexuada pertenece a la estructura empírica de la vida humana, no a la estructura analítica. Por consiguiente, tiene derecho a que no aparezca esta condición en su libro, que se mueve en ese plano, completamente distinto. Ahora bien, es una diferencia esencial a la estructura empírica. No pertenece a la analítica, ni es tampoco una diferencia secundaria, como ocurriría en cualquier forma de naturalismo, que tampoco es capaz de dar razón de la existencia de esas dos formas de vida recíprocas. Esto por lo que se refiere a la realidad como tal, y a la realidad radical. Pero si miramos ahora al otro lado, algo muy inquietante y muy sorprendente, y es que apenas se ha elaborado ninguna teoría de la razón. El racionalismo, tal como aparece formulado en el pensamiento del siglo XVII, llevado a sus últimas consecuencias, el mismo, esa razón explicativa, esa razón que consiste en reducir una realidad a sus causas o principios o elementos, según quieran ustedes, sobre todo cuando, como en manos de Hegel, se proclama el racionalismo absoluto, se dice que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Esto no es racional, quiero decir, es una creencia independientemente de la razón. ¿Cómo sabemos que todo es racional, que toda realidad es racional? Sabemos que el hombre tiene razón, que es un instrumento con el cual puede intentar comprender la realidad. Que toda realidad sea racional, que toda realidad tenga una estructura análoga a esa estructura con la cual yo me muevo para conocer las cosas. Esto es una creencia. Es una creencia no racional. Evidentemente, la racionalidad de todo no es un conocimiento racional, en absoluto. Una cosa es ser racionalista y otra cosa es ser racional. Ser racional es creer que el hombre posee la razón y que es el instrumento principal con el cual se puede acercar a la realidad para conocerla. O sea, por supuesto que toda realidad se ajusta a esa estructura, que tiene afinidad con esa estructura racional mía. Esto es gratuito. Esto habría que probarlo y no está nada probado. Por otra parte, esta razón explicativa, esta razón reductora, no sirve para conocer las realidades que nos interesan por sí mismas, como la propia vida humana, como la historia. Y entonces, evidentemente, es una razón deficiente, una razón que mata, que altera, que perturba la condición móvil, cambiante, fluyente de la vida y de la historia. Y entonces se recayó, como saben ustedes, en el irracionalismo. Pero el irracionalismo no tiene más que un inconveniente, es que es imposible. Porque yo no puedo vivir sin razonar. Yo no puedo vivir que razonando. Entonces, evidentemente, ¿qué sentido tiene renunciar a la razón, que es el único instrumento eficaz que poseo? Porque la idea de la razón que la filosofía ha elaborado es inadecuada. No tiene más sentido elaborar una teoría adecuada de la razón que se ajuste precisamente a sus condiciones efectivas y a sus necesidades. Justamente
hace 80 años se formuló por primera vez el concepto de razón vital. Es decir, los dos enemigos, razón y vida, unidos necesariamente. Absolutamente. Porque yo no puedo vivir humanamente sin razón. Justamente es la condición de la vida humana. Yo no puedo decidir, yo no puedo elegir entre las posibilidades más que razonando, pensando. Y por otra parte, es la vida misma la que da razón, el instrumento de la razón. Yo entiendo algo cuando lo hago funcionar dentro de mi vida, cuando tiene una función en ella, cuando lo alojo en ese ámbito de mi vida y doy razón de ello. Es decir, la razón es vital, en el doble sentido de que la necesito para vivir y de que es la vida misma la que da razón. A última hora resulta que lejos de ser opuestas razón y vida, lo único verdaderamente racional es la vida. Precisamente. Es la vida, es lo único racional y es una razón narrativa. Porque la vida humana es un acontecer, porque es lo que yo hago y lo que me pasa. No entiendo nada humano, no entiendo nada más que contando una historia. Solamente contando una historia entiendo mi vida. Por tanto, pertenece a la razón, la narración, y pertenece a ella esencialmente la imaginación. Recuerden ustedes que algunos pensadores, por ejemplo Unamuno, desesperados de la eficacia de la razón, buscaban otro medio de conocimiento, la imaginación, la facultad más sustancial, decía Unamuno. Y esto lo llevó naturalmente al descubrimiento de la novela como método de conocimiento. Tenía razón sin saberlo, sin acabar de verlo claro, porque es que la imaginación es un ingrediente esencial de la razón. Y la narración, la novela, es evidentemente uno de los caracteres de la razón narrativa. Lo que pasa es que la novela no tiene un sistema propio de conceptuación, es insuficiente. Es menester la elaboración por la filosofía de las categorías y los conceptos necesarios incluso para narrar, necesarios para contar, para escribir una novela. ¿Ven ustedes cómo las cosas vuelven sobre sí mismas? Y entonces nos encontramos con que la razón vital es razón histórica. No es que haya dos razones, es que la razón vital es histórica. No es que haya razón vital de un lado y razón histórica de otro. Para entender algo humano yo necesito contar una historia. Pero esa historia no es simplemente la mía. No es simplemente una historia personal, individual. ¿Por qué? Porque yo estoy hecho de una sustancia social e histórica. Yo estoy, por ejemplo, hablando y estoy hablando en español. Lengua que no he inventado yo, ni ustedes tampoco, por eso nos entendemos. Es una lengua que nos precede. La estamos usando, la usamos libremente. Pero esa lengua tiene una estructura, tiene un origen, tiene una etimología, un sistema de etimologías, y para entender algo necesitamos retrotraernos al origen de esas palabras que estamos usando, al origen de los usos que condicionan nuestra vida, a la memoria histórica en su conjunto. Es decir, para entender un acto cualquiera humano, propiamente hablando, a última hora habría que contar la historia universal. No, por tanto, solamente su biografía, sino las estructuras generales y la historia acontecida, por lo menos de un ciclo humano. Es posible que se pudiera contar la historia de un europeo sin referirse a los habitantes de la América precolombina. Es otro ciclo distinto, hay una independencia total. Desde que están en contacto haría falta la totalidad del mundo. Hoy el mundo está en presencia, por ejemplo. Hoy, en definitiva, no se acabaría de entender nada más que recurriendo a la historia universal. Pero en todo caso, la razón vital es intrínsecamente, es ella misma razón histórica. Porque el hombre no es solamente un individuo, el hombre aparece en una sociedad, tiene un sistema de usos, de creencias, de vigencias,
que pertenecen evidentemente a una comunidad, en principio a la humanidad entera, pero por lo menos a una gran comunidad. Como ven ustedes, por tanto, no se trata de que haya una razón vital y una razón histórica. Este es un error, es que la razón vital es razón histórica. ¿Y qué es razón? Recuerden ustedes que cuando escribí la introducción a la filosofía, allá al final del año 45, traté de dar una fórmula para explicar lo que es razón y encontré una provisional, pero como lo provisional suele ser lo definitivo, no he cambiado, no he encontrado otra mejor. Decía yo que razón es la aprehensión de la realidad en su conexión. Con lo cual, como ven ustedes, se distingue de la inteligencia. La inteligencia es otra cosa. La inteligencia no aprende la realidad forzosamente y no en su conexión. Por ejemplo, los animales, hay animales que son inteligentes. Todos los animales son más o menos inteligentes, algunos muy inteligentes. Pero no tienen razón. No son racionales. No aprenden la realidad como tal realidad y, sobre todo, en su conexión, en su anticipación del futuro, etc. La razón es lo que nos permite proyectar a distancia, lo que nos permite ese acto elemental que es citarse con alguien para la semana que viene. No puedo hacer una cita con un perro o con un caballo para buscar animales muy inteligentes. Esta es la cuestión. Si ustedes estudian la diferencia entre el niño muy pequeño y el animal superior, verán ustedes que el animal es pronto inteligente, más inteligente que el niño. Sí, pero no es racional. El niño desde muy pronto tiene razón, por lo tanto la necesita. Decimos que no tiene uso de razón cuando la necesita y no la posee. La necesita prestada por los mayores. Pero en todo caso, desde muy pronto tiene razón, tiene un conato de razón. Aprende la realidad de las cosas en su conexión, que es lo que no hace el animal. Ven ustedes, por tanto, cómo la razón necesita ciertos caracteres específicamente humanos. La filosofía es el ejercicio supremo de la razón. Es visión. Yo la llamo visión responsable. Primero porque es visión. Cuando un filósofo dice cosas que no está viendo, a mí deja de interesarme automáticamente. Pero además es una visión responsable en dos sentidos. Porque eso que ve, es decir, establece las conexiones justificativas y porque responde a las preguntas. La filosofía responde, quiero decir, intenta responder a las preguntas. Y en ese sentido es también responsiva, responsable en el sentido de ser responsiva, de responder. Por eso es, yo empleo un adjetivo un poco extraño, la filosofía es practicable, transitable. Cuando alguien se encierra en un sistema de términos y no puede abandonarlos, y no puede enfrentarse, diríamos, a cuerpo libre con la realidad, desconfío de que eso sea propiamente filosofía. La filosofía se enfrenta con la realidad a cuerpo limpio y intenta responder a la cuestión que se produzca por cualquier problema emergente. Hace falta, por tanto, categorías y conceptos que se descubren en la realidad misma. Es la realidad la que los muestra. Justamente la visión de la realidad, la contemplación de la realidad, es la que permite ver, descubrir los conceptos necesarios para su comprensión. Y claro está, y esto es quizá la consecuencia de más alcance, si la razón es la vida misma, como hay dos formas de vida, hay dos formas de razón. Hay una razón vital masculina y una razón vital femenina. Distintas, complementarias. No solamente que requieren sumarse, agregarse la una a la otra, sino que cada una tiene que contar con la otra.
Cada una tiene en cierto modo que incorporar imaginativamente la perspectiva de la otra. En definitiva, la razón masculina tiene que ser capaz de comprender dentro de sí la peculiaridad de la razón femenina y a la inversa. Creo que esto es lo que es la justificación más honda del interés intelectual, del interés filosófico incluso, y precisamente en el modo haya varones y mujeres, y no solamente una forma unitaria de vida. Piensen ustedes que si además entendemos que la realidad radical es mi vida, y por tanto lo que yo hago y lo que me pasa es lo que verdaderamente me constituye, nos encontramos con algo sorprendente, que también es una innovación, que las experiencias radicales son el verdadero principio de individuación del hombre. No los caracteres, no la materia signata quantitate que decía Santo Tomás. No, son las experiencias radicales, aquellas que me constituyen, son las que hacen que yo sea yo, precisamente yo, a diferencia de cada uno de ustedes. Lo cual lleva hasta el fondo de la metafísica esa innovación que consiste en ver la realidad de la vida humana como tal. Y hay un paso más, todavía hay un paso más, que está en el horizonte. Y es la culminación de esta forma de pensamiento, que es la realidad de la persona. La persona, puede haber otras personas, puede haber personas angélicas o personas divinas, pero no las conocemos con intuición directa. No conocemos más persona que la humana. A esta persona llamo a alguien corporal. Alguien y no algo. La diferencia entre algo y alguien es radical y la lengua no lo confunde jamás. Es un proyecto encarnado. La realidad proyectiva de la persona está encarnada en un cuerpo. Esto quiere decir en un mundo, en la historia. Justamente, esa condición corpórea es la encarnación total, no solamente en el cuerpo de cada uno de nosotros, sino a través de ese cuerpo en la sociedad, en la historia, en el mundo mismo, en la mundanidad. Es decir, esto es lo que hace que el un quién, no un qué, un proyecto con un conjunto de trayectorias, una multiplicidad de trayectorias, una realidad viniente, reflejada en la cara, que es como la proa, que es lo que avanza hacia adelante, esa estructura que tiene proyectiva la misma corporalidad humana. Es una realidad nunca conclusa, no infinita, ciertamente, finita, pero inagotable. La persona, en cierto modo, es un absoluto cuya aniquilación parece impensable. Cuando vemos a alguien como persona, como rigurosamente persona, no concebimos que pueda dejar de existir. Parece contradictorio. Si pensamos en la muerte propia, no la entendemos. No la entendemos. Cuando nos vemos, o vemos muy bien, entendemos muy bien nuestra muerte corporal, nuestra muerte orgánica, claro, pero mi muerte no la entendemos, me sigo imaginando contemplándola, como si fuera algo que postula precisamente la perduración. Pensar lo que es persona significa tocar fondo y encontrar que no hay fondo. Esta es la paradoja, precisamente. Al final de mi último libro he empleado una fórmula muy breve, pero creo que si ustedes la piensan un poco y la analizan, verán que tiene algún sentido. Ser persona es poder ser más. Este es, yo creo, el horizonte de la filosofía, ya presente. Estamos ahí. He llegado a esto que les acabo de decir. Filosofar hoy es
filosofar desde ahí. Desde ahí hacia el futuro, hacia algo que no está hecho, que habrá que hacer, que es un quehacer más. No hacerlo es renunciar a la realidad, renunciar a ser lo que somos, convertirnos en antepasados de nosotros mismos.